amigos, muchas gracias por estar en esta nueva bioneuroCharla. El tema que vamos a ver hoy es un tema apasionante y fundamental para comprender nuestra vida desde su inicio y la relación con nuestra actuación de hoy. Lo he llamado nuestra vida intrauterina y su poder inconsciente en nuestra vida de adultos. Se trata del guión grabado de la experiencia intrauterina y la forma en que nacimos, y cómo todo esto nos repercute en el desarrollo y la estructura de la personalidad cuando somos adultos. La vida es como una obra de teatro que se inicia al escribir el guión en nuestra vida intrauterina. Allí se ensaya todo su estreno y para ello cada instante se convierte en un nuevo aprendizaje para el actor, pero sin retroalimentación. No tiene allí a nadie que le diga que lo que está haciendo correcto, lo está haciendo regular o lo está haciendo bien. Pero cuando llega el estreno, que es la aplicación de ese guión en la vida de adulto, se da cuenta que ese guión quedó mal escrito, quedó mal elaborado o quedó mal interpretado. Entonces vamos a entrar en esta apasionante aventura de lo que es la vida intrauterina y la forma de nacer. Bien amigos, ¿por qué es importante este tema? Este tema es importante porque en la vida intrauterina y en la manera como se nace, tenemos todo el inicio de nuestra, lo que llamamos neuroplasticidad. Cuando nacemos, precisamente, tenemos ya en desarrollo aproximadamente un 24% de nuestro desarrollo mental. Pero ¿qué sucede? Que esto se va hasta los 9 años, cuando ya está complementado en su totalidad. Entonces vamos a entrar en este apasionante tema. Todos somos productos de nuestra historia de desarrollo en el útero materno. Ya a partir de esta frase, entendemos que nuestra vida no inicia en el momento en que nacemos, sino que nuestra vida inicia desde más atrás, desde que estamos en el útero, desde que estamos dentro de mamá. Vamos a ver este caso. Resulta que a un arquitecto le encargan realizar un estudio de un apartamento, de un edificio de 30 años, de construido, o sea, ya está adulto, donde se están produciendo grietas en las paredes y los suelos se están levantando. ¿Cómo corregir este problema definitivamente? Pues seguramente no vamos a encontrar a la constructora que lo construyó, o el arquitecto o el diseñador, o los implementadores de este edificio. Seguramente este arquitecto va a ir a revisar las bases. ¿Cómo están esas bases? ¿Cómo se construyó? Y es ahí donde puede determinar si efectivamente es un problema de estructura. Vamos a llevar esto a nuestra vida, a la parte humana. Si nuestra vida se ha deteriorado y sentimos que tenemos grietas en nuestra estructura de salud, en lo emocional y nuestro suelo firme ahora está inestable, entonces ¿qué podemos hacer para sanar estos estados de raíz? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues debemos de buscar un especialista, a alguien que conozca toda esta parte y vaya a revisar efectivamente, así como ese edificio, ver las raíces, la vida intrauterina, cómo fue la forma del parto y quizás pues también los primeros años de vida. Ok, la información que podemos recuperar de nuestra vida de adulto, o sea, desde nuestra vida de adulto, de la gestación y el parto, podrían estar muy deterioradas y subjetivizada en función de las personas. Seguramente las personas que les preguntemos ahora, pues van a contar sus propias historias, las van a quizás interpretar, o quizás van a dar una experiencia o una experiencia así del pasado positiva. Pero eso no nos garantiza absolutamente nada que nos estén dando la información real. Pero en cambio los comportamientos de hoy, los estados de salud, los estados emocionales, podrían indicarnos cómo posiblemente fue la fase de gestación y el parto. Por ejemplo, no puedo conseguir pareja, tengo mala relación con el dinero me llega y se me va, tengo pánico a hablar en público, realmente soy una persona que siempre llego tarde o siempre llego demasiado adelante, quizás siempre me tienen que ayudar para terminar los trabajos. Y esos son algunos de los comportamientos que nos están indicando efectivamente, posiblemente, cómo fue esa vida intrauterina y sobre todo cómo fue ese debut para llegar a este mundo, el nacimiento. Continuemos. Generalmente en mis secciones o en mis intervenciones yo les envío con anticipación un cuestionario parecido al que vamos a ver acá.
Y se trata efectivamente como que tomen algo de conciencia de posiblemente cómo fue esa vida intrauterina y el proceso de parto. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Pues yo me encuentro que efectivamente todas las mamás cuando están vivas les informan a sus hijos que efectivamente fue planeado, que hubo muy buena comunicación. Pero cuando hacemos el proceso de intervención, de entrar al inconsciente y mirar toda esa experiencia que está grabada en su inconsciente, nos damos cuenta que la realidad es otra. El cuestionario de entrada que yo les envío es algo parecido a esto. ¿Fue planeada tu llegada? ¿Qué creen? ¿Cómo se desarrolló el proceso de maternidad y todo el proceso gestacional? ¿Hubo complicaciones de algún tipo, tanto físicas, alguna enfermedad de la mamá, o psicológica, demasiada ansiedad o demasiada depresión a lo largo de todo el embarazo y del momento del parto? También les envío cómo fue la relación existente, cómo era que vivían esa pareja en esos momentos mientras tú estabas en gestación. ¿Qué creen? ¿Y cómo era la relación de los familiares en torno a esta pareja? ¿Cómo fue la situación económica de los padres? ¿Estaban bien? ¿Estaban trabajando? ¿Estaban estudiando? ¿Cómo creen que fue esa parte económica mientras tú estabas dentro de mamá? ¿Hubo algún tratamiento farmacológico? Quizás algún virus, quizás algunos síntomas que provocaron que efectivamente se adquiriera o se ingiriera algún medicamento, o algún accidente, o algún familiar murió durante todo ese periodo. Imagínense qué puede haber pasado si un familiar muy cercano muere y mientras tú estás en gestación, imagínense qué pudo haber sentido la mamá. ¿Será que efectivamente solamente sintió la tristeza para ella? Pues vamos a seguir avanzando porque vamos comprendiendo esto. Bien, vamos a ver entonces ahora un poco de proceso de educación emocional desde el útero materno. Vamos a trabajar acá con herramientas de bioreprogramación, de biodescodificación, porque vamos a entender efectivamente qué es esa trazabilidad que podemos hacer del adulto hacia atrás. Nuestros recursos en la vida intrauterina no son más que las emociones primarias. Esto viene de la parte transgeneracional, como son la alegría, la tristeza, la ira, la aversión o el rechazo o el asco, el miedo y la sorpresa. Todo esto ya viene en el cerebro. Mientras está evolucionando y está creciendo el bebé en la vida intrauterina, estos son los recursos que él tiene. De acuerdo a lo que mamá siente, efectivamente lo va a acomodar a una de estas emociones. Y es ahí donde va a reaccionar, porque la comunicación de mamá hace que se generen unos movimientos de neurotransmisores, que vamos a ver que puede ser el cortisol, la dopamina, la oxitocina, que generalmente van a provocar que este bebé, estando dentro de mamá, genere alguna respuesta. Ok, como respuesta todos tenemos ante el estrés o ante un conflicto, tenemos 4 formas de responder. Una, vamos a atacar. Otra, vamos a huir. Estas son las 2 respuestas donde generalmente se presentan situaciones de cortisol, de estrés, que efectivamente hacen que le llegue más oxígeno al bebé y efectivamente oxígeno para que llegue a la sangre y genere glucosa. Y esto se va a ir a la parte muscular como indicándole, oiga, prepárese porque usted tiene que atacar o tiene que huir. Y los otros 2 que son inmovilizarnos o someternos. Entonces estas son las respuestas a los recursos que tiene un bebé, los tuvimos todos nosotros mientras estábamos dentro de mamá. Ok, durante los 9 meses has vivido en un entorno concreto. Y esto es todo lo que siente y percibe el bebé. Totalmente para él no hay más nada afuera. Ese es su entorno, ese es su mundo. Pero llega el debut. El debut es que por ahora tienes que salir al nuevo mundo y dependerá de lo que hayas sentido y de las experiencias vividas durante todo ese tiempo para salir o con alegría o salir o con tristeza o con miedo a enfrentarse a eso que hay afuera. Imagínense qué les pudo haber pasado a ustedes. Ok, en la placenta, que es esa comodidad que se ha construido para mantener seguro al bebé, descansa el bebé y recibe todo lo que hace falta para sobrevivir. Veamos qué es lo que recibe en ese hogar, al que llamamos placenta. Recibe los alimentos
que recibe al bebé en la vía intrauterina por parte de la madre. Y esos son todo lo que son la parte de alimentos, lo que son la parte nutricional, y también por ahí mismo está todo lo que llamamos desecho. Pero también recibe todas las emociones que está sintiendo la mamá y todas las sensaciones, porque es que el problema no es la emoción que se vive en el momento, el problema es en este cerebro que ha evolucionado, donde se queda interpretando. Pensemos, por ejemplo, un ratón se encuentra de improviso, se encuentra con un gato, está pasando bajo una puerta y efectivamente ahí se encuentra con el gato. El ratón va a huir por 2 minutos, mientras busca la manera de cómo protegerse o esconderse. Una vez llegue ahí, él ya se lo olvida, comienza la recuperación y efectivamente él ya continúa con su proceso. Pero ¿qué pasa con los humanos? Cuando tenemos un conflicto, el conflicto pasa, pero lo seguimos interpretando. Seguimos con ese conflicto. Entonces vamos a continuar. En esa alimentación hay que tener muy en cuenta que también pasan como alcohol, que esto va a la sangre de la madre y efectivamente puede pasar, si es en unas proporciones consideradas, también la va a recibir el bebé. Y también otras adiciones como el tabaco. Entonces ahí es donde se generan las bases que tendrá el niño, el adolescente y el adulto en sus resultados y procesos de evolución. Entonces imagínense qué recibieron ustedes como alimento y qué emociones les pudo haber transmitido su madre. Bien, los comportamientos del bebé son productos de procesos bioquímicos que se producen dentro del cuerpo de la mamá y por supuesto el suyo también. Y por lo tanto, con base en los mismos, generar reacciones de formas de actuar si son repetitivos. Imagínense que un bebé siente emocionalmente que su madre lo está escondiendo. ¿Qué cree que va a hacer él? Él se va a quedar quieto. O piensen que la mamá tiene mucho miedo o tiene mucho estrés laboral. ¿Qué cree que va a hacer él? Él comienza a generar unos comportamientos quizás de enfrentar, huir. Ahora vamos a ver qué va a suceder con las maneras del parto, efectivamente, de cómo esto lo va a afectar y después la vida de adulto. Ok, la manera en que el bebé se desarrolla en el útero depende del estado de la madre, de su alimentación, de su salud y de sus emociones. Ahí ambos son los actores, el bebé y la mamá. Ahí tenemos una gráfica, efectivamente, donde la mamá está en un estado depresivo, donde ¿ustedes qué creen que le puede estar pasando al bebé? ¿Cómo está interpretando esto? Que quizá él puede sentir que es por su culpa, por estar ahí. Continuemos. Según los especialistas, el cortisol o hormona causante del estrés entra también a la placenta y tiene un efecto bastante impactante en el bebé. ¿En qué parte? En los niveles de su inteligencia, en los niveles de su hiperactividad y sobre todo en su desarrollo cerebral y su futuro. Entonces imagínense que efectivamente desde que comienza el proceso de crecimiento en la placenta, en el útero, el bebé ya está madurando circuitos, está creando circuitos a los que vamos a llamar neuroplasticidad. Entonces imagínense que esa conexión de la mamá con el bebé fue positiva. Efectivamente va a haber un crecimiento o una formación de circuitos que efectivamente lo van a llevar a una vida positiva, una vida calmada. Imagínense que sea lo contrario. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. La ansiedad de la madre podría multiplicar por 2 el nivel de hiperactividad del niño. Esto duplica el riesgo que el niño presente problemas de atención, déficit de atención, trastornos como la hiperactividad. Duplicando el riesgo que el niño sea más ansioso y que tenga problemas conductuales, especialmente cuando entra en la adolescencia. Imagínense que un bebé recibió prolongadamente cortisol, estrés. Entonces ese bebé va a nacer y resulta que cuando nace, llega al mundo, la mamá está en un estado de ansiedad que el bebé, si lo ha recibido, lo sabe interpretar perfectamente. Y supongamos que él, como respuesta, se pone a llorar. ¿Cómo cree que va a hacer la comunicación de la mamá con su bebé? O detecta que efectivamente la mamá está depresiva.
Y él conoce precisamente porque eso lo vivió y lo aprendió dentro de su mamá. ¿Cómo cree que va a ser la reacción de él? Ok, continuemos. El cortisol hace que se libere glucosa a la sangre. Esta es la parte bioquímica que pasa en el bebé. Y de ahí a los músculos, para que haya energía suficiente, si es necesario, de pelear o escapar. Entonces, ¿cómo cree que ese bebé cuando nazca? Con esa dosis, con ese aprendizaje, con esa creencia inconsciente que ha formado de cómo va a ser sus primeros años de vida. Ahí los vemos. No son imperativos, difíciles de seguir órdenes y efectivamente todo se les va a complicar un poco más. Ahora, entre más alto es el nivel de cortisol en el líquido amniótico que rodea al bebé, más bajo es el coeficiente intelectual del bebé. ¿Por qué? Porque efectivamente todas esas condiciones neuronales que se están formando, toda esa capacidad de neuroplasticidad se está haciendo de una manera mucho más lenta. Ok, los bebés que crecen dentro de mamá privados de afecto se desarrollan con más lentitud y con un nivel mayor de ansiedad que los bebés atendidos correctamente, donde sintieron un entorno protegido y amoroso. Aquí voy a explicarles algo. Imagínense que una mamá tiene muchísima ansiedad porque es su primer bebé y efectivamente quizás ha habido un proceso un poco lento, demorado, de haber llegado a esa gestación. Y la mamá se la pasa todo el tiempo comunicándose con sus manos, con sus emociones, con el bebé. Le están diciendo que se mueva, que lo quiere sentir. ¿Qué cree que está sintiendo ese bebé? Para él lo que está viviendo es que efectivamente para él estar vivo debe moverse. Entonces imagínense cómo va a ser ese debut, cómo van a ser esos primeros años después del parto. Pues va a seguir moviéndose, va a tener un índice de hiperactividad que otros van a decir, no, mi hijo tiene un problema y nos va a tocar buscar ayuda de un profesional. Pero si las mamás tuvieran conciencia que efectivamente la comunicación que existe entre ambos debe ser positiva, evitaríamos que efectivamente ese adolescente, ese adulto, realmente esté buscando después ayuda profesional o se siente insatisfecho por no poder estar con los indicadores o los resultados que desea. Vamos a ver algunos patrones de comportamientos y vamos a hacer una trazabilidad, porque de eso es lo que nos apoyamos con esta metodología de bioreprogramación y descodificación. Patrones de comportamiento y su trazabilidad al útero al origen. Hay muchas formas de ver el mundo dependiendo de cómo nos tocó ver el mundo por primera vez. ¿Cómo fue ese gran debut? Ahí tenemos, por ejemplo, una persona de tantos casos que ha atendido que efectivamente algunos bebés tuvieron algunos circulares o anillos efectivamente en su cuello para evitar salir. Y luego de adulto lo vemos que efectivamente les molesta tener algo en su cuello, corbatas, etcétera. Y efectivamente son personas que ahora vamos a ver cómo es el desenvolvimiento luego de adulto, cuando llegamos al tema de las circulares. Parto natural o cefálico. Aquí lo he colocado que es el medio traumático para el bebé. Pues el bebé gira aproximadamente en el 8º mes, comienza a hacer el giro, porque siente que todo está bien, gira 90 grados, sentido contrario a las necesidades del reloj, se coloca cabeza abajo para seguir el camino del útero. Y efectivamente, él sabe, porque tiene, o todos tenemos, en toda esa parte que hemos tenido la evolución a través de la historia, que ese es el camino correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hoy en día, pues la mamá, por cuestiones de comodidad para los médicos, para las enfermeras, ella está de espaldas, ella recoge sus piernas como una facilidad para la parte de intervención. Pero se les olvida que efectivamente, o otras culturas que efectivamente lo hacen mucho más natural, están de pie o están incumplidas, porque el bebé va a trabajar con esta ley de la gravedad, en donde se va a ayudar que efectivamente por su peso y la dilatación y esa oxitocina que le ha generado a la mamá para que realmente no sienta dolor, se dé todo el proceso. Lo llamo que es medio traumático para el bebé porque de todas maneras lo más traumático, a pesar que él está preparado para el nacimiento, es ese cambio, esa salida donde él está trabajando con su madre y va a encontrar, no sabe todavía, qué hay afuera. Los llamo medio porque efectivamente vamos a ver nosotros dos formas de nacer. Estas personas que tienen un parto normal, que han trabajado con su madre de una manera como debe de ser,
son adaptables al entorno, se adaptan a los grupos, son muy resolutivos. Pueden no ser sobresalientes, para ello todo es normal y simplemente hacen lo que tienen que hacer. Siguen las reglas del sistema. Las reglas del sistema era que él indicaba ya que efectivamente era la semana 40 y era su momento de nacimiento. Ok, parto normal rápido. Imagínense que la mamá ahora ya tiene muchísima experiencia, ese no es su primer hijo, ya pasó esa etapa de primípara o primeriza, y efectivamente ella sabe y tiene una comunicación muy clara con su bebé. Ellos dos van a ser equipo, van a trabajar como deben de ser. Es lo que se llama parto normal rápido. Mamá y bebé se apoyan. No hay obstáculos en la vida. Todo resulta sencillo para esta persona cuando está de adolescente, cuando está de adulto. Tienen rapidez de acción y de respuesta. Pueden ser hiperactivos y nerviosos, porque efectivamente a ellos les gusta hacer todo rápido. Corren de un lado para otro, es difícil seguir el ritmo. Esto los encontramos, sencillamente piensen quién hay en su familia, quién hay en su equipo de trabajo, en sus empresas, etc. Ok, vamos a ver el parto abdominal o cesárea. Lo he llamado menos traumático para el bebé, efectivamente. El bebé no tiene que hacer ningún trabajo y sencillamente se proyecta, se programa para muy cerca a la semana 40 y esto se hace porque el bebé está demasiado pequeño o está demasiado grande y no existe una capacidad normal de dilatación por parte de la mamá. Entonces lo mejor que se hace es efectivamente un parto por cesárea. Vamos a hablar un poquito acerca de la autonomía. La primera autonomía que tiene el ser humano parte desde que está en el útero. El bebé decide en esas 40 semanas después de la última menstruación, el primer día, la última menstruación de la mamá, está el periodo donde no solamente se va a desarrollar, sino que el bebé va a decidir cuándo, a qué horas y qué día se va a comunicar con su mamá para iniciar el proceso del parto. Eso se llama la primera autonomía. Y esto se da en el parto natural, en el parto cefálico o donde el bebé transcurre todo ese camino que es del útero para salir por parto vaginal. Eso es importante porque el bebé tiene autonomía, tiene un poco más de liderazgo, tiene un poco más de decisión, que es distinto al bebé que nace por cesárea, donde a él le tienen que ayudar para salir. Esto le deja grabado a él en su memoria inconsciente que no tuvo autonomía para nacer, por lo tanto podrían buscar ayuda de otros. ¿Cuándo? Cuando van a realizar algún trabajo. No les gusta adquirir compromisos, esperan que otros lo adquieran por él. Tienen dificultad para tomar decisiones, están siempre esperando que alguien las tome. Inician y no terminan los trabajos, están esperando que alguien les ayude. No hay autoconfianza, baja autoestima y por lo tanto desconfían de sí mismos y de sus logros. Vamos a ver este que llamamos parto por cesárea o por urgencias. Esto es cuando efectivamente se ha presentado una complicación y el bebé no estaba preparado y hay que sacarlo. Hay que sacarlo por cesárea. Estos son personas que vamos a encontrar que inician muy bien organizados, les gustan muy buenos proyectos, pero algo les falta que no los concretan. Sienten que otros les deben de dar el sentido o terminarlos por ellos. Posiblemente sienten claustrofobia. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos fueron sacados de un lugar y de un lugar donde estaban cómodos. Y es el mensaje que ellos quedan, de que efectivamente el lugar donde están pueden ser sacados. Eso es la memoria que queda. Vamos a ver el parto prematuro. El parto prematuro son efectivamente comportamientos donde se siente que hay que llegar antes, muy puntuales, a las citas. ¿Qué ha pasado? Cuando yo, en la mayoría de mis consultantes, pasamos por volver a nacer, casi en la primera sección, en donde miramos que efectivamente los bebés se sienten con miedo, sienten demasiado cortisol y quieren, incluso desde el séptimo mes, quieren salirse de ahí, porque efectivamente tienen demasiada cortisol, estrés, y efectivamente es posible que lo hagan en el octavo mes o antes eh, de la semana 40. Estos van por delante de todos. De por sí ellos sienten de que si salen antes del tiempo, se sienten vivos. Podrían sentirse incompletos, también les faltó tiempo y efectivamente son las personas que siempre están buscando cómo perfeccionar, ser demasiado detallistas.
Veamos el parto tardío. Imagínense que un bebé, la mamá le ha transmitido que efectivamente siente miedo, que lo ha estado ocultando. Entonces él siente que debe quedarse quieto, que entre menos se mueva y entre más tiempo permanezca allá, efectivamente él tiene o siente y empieza a grabar que si se retrasa, él vive. Él vive. Esos son estas mamás que ocultan a los bebés, que estos bebés que se van a 41 o 42 semanas. Estos qué patrón luego podrían presentar ya en la edad adulta. Podrían demorar las tareas, no son puntuales, llevan su propio reloj, son muy dependientes del vínculo materno, precisamente ahí es donde pasaron más tiempo, y son proyectados y se proyectan siempre en otros, se proyectan en su mamá y aprenden a proyectarse siempre en los demás, dependen de otros. Estos buscan en relaciones de pareja o en la parte de vínculos afectivos dependencia hacia otros. Les da dificultad tener una relación. Son los que se quedan noviazgos demasiado largos. Muy bien, vamos a ver el parto retenido. Ustedes se han dado cuenta que efectivamente hay mamás que efectivamente van en transporte, encontraron un trancón, el carro no les funcionó y ellos inconscientemente esta mamá les están informando a sus bebés que por favor aguante, se queden, les están transmitiendo un mensaje que no es hora, así haya sido la hora que lo haya iniciado. Por ejemplo, tuve el caso de una mamá que quería que su bebé naciera en otro país para que tuviera la nacionalidad. Ella compró el tiquete 3 meses antes y ahí vino la comunicación desde el 8º mes. Aún no es tiempo, aún no es tiempo, tienes que esperar, tienes que esperar. Y efectivamente se comunicó tan perfectamente bien con el bebé que cuando llegó a ese país, el problema fue que se fue a 42 semanas y con otras pequeñas complicaciones que se presentaron en el parto. Estas personas que tienen parto retenido, que retienen a su bebé, que sienten que deben de esperar, son personas que podrían tener el siguiente comportamiento. Pueden retrasar la toma de decisiones en todo lo que tienen que hacer en la vida. O sea, procrastinan. Quizás serán dependientes de otras personas a la hora de tomar decisiones. Están esperando que les digan cuándo es que me debo mover. Y para vivir hay que seguir las órdenes de otros y retrasar al máximo las tareas que hay que realizar. Miren a ver si de pronto se tiene alguna de estas declaraciones. Ok, perdón. Imagínense que una mamá se faja durante el embarazo porque evita mostrarlo. ¿Les parece? ¿Conocen a alguien? Al sentir esa opresión y esa sensación de asfixia, ¿quién? El bebé genera miedo y crea el programa de no moverse, que si me quedo quieto es estar vivo. Entonces imagínense que se llega efectivamente el momento del parto y el bebé se queda quieto, porque ese es su patrón de supervivencia que ha creado, porque todo esto lo que se construye es un patrón de supervivencia. Y lo que pasa es que la mamá espera y espera, entonces tienen que buscar ayudas bioquímicas, farmacéuticas o instrumentos para poder llegar a que realmente este bebé llegue a su debut. Estas personas podrían en el futuro ser de bajo perfil, son quietos con tendencias depresivas, no toman decisiones, entre más bajo perfil, más seguros se sienten. Son personas que de adultas podían mostrar tendencias a llevar ropas sueltas. ¿Por qué? Evitando toda esa claustrofobia que sintió cuando la mamá lo suprimía. Que no les gusta que los aprieten, no les gusta que los abracen, quieren andar sueltos. Ok, piensen si de pronto hay una de estas declaraciones que está viviendo usted hoy en día. Parto con forceps. Este es el parto más doloroso. Es cuando, por alguna circunstancia, a 2 centímetros o 2,5 centímetros estaba a punto ya de que ese parto encefálico terminara el trabajo, pero por alguna razón, por tensión de la mamá, estrés, o por estrés que está sintiendo el bebé, se quedó quieto. Entonces necesitan ayudas mecánicas. Entonces imagínense que usted está a punto de salir, hacer el debut y entran unas pinzas que lo presionan por los lados y otra bomba que lo está succionando por su cabecita. Este es el parto más doloroso. Veamos qué sucede con eso. Él aprende como patrón de supervivencia que para estar vivo hay que sentir dolor. Personas de adulto
se pueden tener este tipo de comportamientos. Pueden sufrir frecuentemente dolores de cabeza, cefaleas, jaquecas, neuralgias, migrañas. No soportan incluso nada en su cabeza. Su patrón de supervivencia inmediatamente los vuelve reactivos a que tengan algo en su cabeza. Pueden sentir temor al dolor y al contacto físico. Y efectivamente, aunque voy a hacer la analogía con los bebés que nacen demasiado estresados, son los bebés que cuando al segundo mes comienza su ciclo de vacunación, hacen todo un espectáculo de llanto y de rabia, evitando precisamente el dolor, porque efectivamente ya existe un programa de supervivencia que lo tienen bastante claro. Inmediatamente sienten una presencia de algo que los va a agredir y ya saben cómo pueden o imaginen cómo puede ser la reacción. Pueden sentir que consiguen las cosas con dolor, con mucho esfuerzo y trabajo. Necesitan ayuda para terminar el trabajo. Continuemos. Ahora vamos a entrar a parto provocado o inducido. Imagínense que una mamá, efectivamente, por alguna circunstancia, él no siguió evolucionando, se inició el proceso de parto y se presentó un congelamiento. ¿Por parte de quién? De ella misma, porque los actores aquí es mamá y bebé. Y uno de los dos efectivamente se congeló. Entonces otro tiene que ayudarle efectivamente para que se termine ese proceso. Las personas adultas podrían presentar alguna de estas características, algunos de estos comportamientos. Para poder estar vivo no hay que tomar decisiones, hay que esperar que otro lo haga. Podrían ser personas que buscan siempre apoyo de otros. Muy bien, continuemos. Vamos a ver parto con madre inconsciente. La madre sufre un accidente, tiene alguna enfermedad que efectivamente no puede colaborarle al bebé para el nacimiento porque es un trabajo en equipo. Mamá murió, está en coma, o mamá me abandonó. Eso es lo que va a percibir como un programa de supervivencia. Estos tienden a la soledad, estos desconfían de las relaciones afectivas por miedo al abandono. Estas son las personas que tienen mucho miedo de iniciar un vínculo afectivo o cuando lo están iniciando y sienten que va a haber un compromiso, se retiran. Ya he tenido algunos consultantes con estas características y efectivamente lo que hacemos es volver allá, a esa experiencia que quedó grabada y cambiar ese patrón de supervivencia, llevarlo a un patrón totalmente de vivencia. ¿Por qué? Porque una de las leyes del inconsciente es que el inconsciente es atemporal y el inconsciente no hace diferencia entre lo real, lo simbólico o lo imaginario. Y con eso, mediante la neuroplasticidad, podemos generar nuevos caminos, nuevos circuitos, para que efectivamente se establezca una nueva experiencia, no solamente en el útero, sino la manera como se dio ese debut de venir al mundo. Ok, vamos a ver las formas ahora que el bebé puede adoptar dentro de su madre justo cuando va a llegar el nacimiento, el parto. Parto podálico de pies o por delante. Imagínense que este bebé, por alguna circunstancia, no giró los 90 grados, sentido contrario a la manecillas del reloj, y se ubicó de cabeza en el útero buscando el conducto vaginal. Entonces resulta de que efectivamente estos son bebés que en su proceso de crecimiento, en su proceso de adulto, pueden presentar, pueden ser, digámoslo así, van a caminar o sienten que van en sentido contrario, no van en el camino correcto, tienen dificultad para avanzar. Estos no vieron, estando dentro de su mamá, no vieron la puerta de salida. Por alguna razón, están allá ubicados de una manera que para ellos no desean salir. Luchan constantemente por la vida, sienten inseguridad en la toma de decisiones. La vida es dura, es como si estuvieran en contravía. Muy bien, continuemos con otro de las posiciones que el bebé puede tomar dentro de la madre en el momento del parto. Parto con cuerpo o a través o atravesado. Imagínense que el bebé por alguna circunstancia iba a girar y de pronto sintió algunas emociones de la mamá y decidió quedarse ahí atravesado. Estas personas de adultos podrían sentir que se quedan estancados, que el estar estancados es sentirse que pueden sobrevivir, el sentirse atravesados. Para ellos es el estado de zona de confort. Estos esperan que otro los saque. ¿Podrían tener dificultad para avanzar? Pues por supuesto. Imagínense que están en un equipo de trabajo. Estas son las personas que cuando están en un equipo de trabajo, por alguna razón, no dejan que el proceso avance. Se congelan y hay que ir al ritmo de ellos. Ok, continuemos con el parto de nalgas.
cabeza atascada, esto va directamente a cesárea. Estas personas de adultos podrían presentar negación a la vida externa, tener sentimientos de querer retroceder y abandonar. Por supuesto, están totalmente atravesados, pero de nalgas. Sienten dificultad para establecer objetivos y dificultad para avanzar. Ahí no van a poder nacer por su cuenta. Y podrían sentir que van de nalgas por la vida y se quejan de que nada les sale bien. Ok. Vamos a ver otro que sucede cuando los bebés nacen prematuros, tienen alguna dificultad o mamá presenta algún síntoma que tienen que separar al bebé de su madre. Estos generalmente sienten que este método, el que llamamos la incubadora, este es el método donde efectivamente vivir separado y sin ser tocado es vivir. Ese es el patrón de supervivencia que se crea en él. Ellos están buscando generalmente una temperatura de 36 grados, con control de humedad, de oxígeno y constantes vitales. No soportan climas demasiado fríos, climas demasiado calientes. Tienen un nivel, porque lo aprendieron de bebés, que efectivamente para sobrevivir hay que tener unas condiciones controladas. Estos bebés podrían ser personas, cuando crezcan de adultos, que no muestran emociones, se aíslan, por supuesto. Ellos no tienen que manifestarles esas emociones que están sintiendo. Podrían vivir en la búsqueda de un vínculo para vivir, porque no lo encuentran, fueron separados de mamá. Muchísimas mamás, pero distantes. Ellos sienten que su mamá los abandonó y generan un patrón de supervivencia que van a tener mucho miedo a que los abandonen. Y están en búsqueda continua de su mamá en otros. Ok, con lo que hemos visto, quisieras saber cuáles y cómo fueron las emociones predominantes en tu vida intrauterina y durante el proceso de nacimiento y corregir algunos patrones. Pues bien, les cuento que la buena noticia es que con herramientas como coaching, herramientas de bioreprogramación, herramientas de biodescodificación, herramientas de PNL, estados ampliados de conciencia y biológica y otras más, podemos ir a revisar esos programas de supervivencia desde la vida intrauterina, desde el proceso y la manera del nacimiento y volverlos a revivir, reiniciarlos y corregirlos como deben de ser. Miremos algunos de los programas o las secciones que te puedo ofrecer como complementario a esta exposición. Tenemos una sección que se llama sesión de volver a nacer. Hacemos un reinicio, con lo que acabo de escribir, a tus programas base en el inconsciente. Porque ahora con la BNR o la bioneuroiniciación, que es el programa que he creado, es un programa complementario para tu salud. Vamos a revisar todo ese casting, todo ese programa, todo ese guión que traes en tu vida y que tú no sabes que lo tienes ahí y lo podemos mejorar totalmente a los resultados que tú deseas hoy. Te pregunto, ¿recuerdas cuando aprendiste a caminar? No lo recuerdas, ni tú, ni yo, ni nadie de los que están escuchando o viendo esta exposición. Pero fueron 700 caídas y 700 paradas en promedio por 3 semanas. Pero ese programa quedó instalado ahí. Porque si lo olvidáramos o se borrara, o lo elimináramos, o se eliminara por alguna circunstancia, nos tocaría volver a empezar a caminar. Nos caeríamos. Y así como eso, después seguiría el otro paso. Quizás aprender a correr, quizás aprender a brincar, a saltar. Y así como está ese programa, también tenemos allá en el inconsciente la manera como aprendimos a hablar nuestro idioma, aprendimos a bañarnos, aprendimos a alimentarnos y sobre todo aprendimos a cómo fueron los vínculos de nuestros padres, de nuestros hermanos, con respecto a la llegada de ese bebé que hace parte de esa nueva familia. Y si fue bueno, positivo o fue malo, eso se quedó grabado ahí. Y tú no puedes llegar allá de una manera racional. Por eso las herramientas que te acabo de mencionar son herramientas directas al inconsciente, donde vamos con la parte de generar nuevos caminos neuronales, con la neuroplasticidad, podemos intervenir y ayudar a esta persona para que realmente cambie esos programas que quedaron mal elaborados en ese casting que tú tienes ahora en estos momentos. Bien, tenemos otro programa, otra sección que se llama Preparación del nido emocional para el futuro bebé. Realmente esto es muy importante, porque si los padres en estos momentos tuvieron una educación emocional
consciente de cómo sus emociones afectan directamente a ese ser que le están dando vida y que es tan importante para ustedes como padres, podríamos mirar de una vez cuáles son esos patrones que tú estás ahora teniendo y esas creencias que tienes de ser padre o ser madre, para que realmente toda esa convivencia que se da de integración de toda la integración de papá y de mamá sea muy positiva para ese bebé que luego va a venir en el futuro. Tenemos otra sección que se llama No hemos podido caer en embarazo, que son para futuros padres, que es donde vamos a encontrar todos esos programas que le piden quedar en embarazo, que no puede ser solamente la mamá, porque si el padre también siente de que dar vida es un peligro para él, efectivamente, la calidad de sus espermatozoides, o la mamá, estar en embarazo es un peligro, efectivamente, la calidad de esos óvulos tampoco va a ser adecuada para que realmente se encuentre ese camino del óvulo y el espermatozoide. Ok, bien, pues muchísimas gracias. En estos momentos ya he terminado con ustedes la exposición. Muchas gracias a todos ustedes por su interés y espero haya sido de gran ayuda. Para conocerse más, a continuación les dejo mis datos para cualquier consulta y voy a leer algunas preguntas que me pasaron acá. Aquí dice, veamos. Vamos a ver una pregunta que tenemos acá, vamos a ver la respuesta. Nos está escribiendo Carla Bocarejo, gracias por compartir, qué tema tan interesante, muchísimas gracias por tu apreciación, en verdad que es un honor tenerte en línea. Eh, tenemos vamos a ver, tenemos acá una pregunta, ¿cómo podría revivir mi vida en gestación? Soy de Colombia. Efectivamente, mira, yo te cuento, Leito Betango, que efectivamente podemos hacer un proceso de biodescodificación, bioreprogramación, con estas herramientas que mencioné. Efectivamente te llevamos a unos estados teta, donde vamos a bajarle la frecuencia a tu cerebro de ondas beta. Es un proceso muy bonito, es un proceso donde tú vas a estar consciente completamente y luego vamos a ir entrando cada vez más al inconsciente. Tú vas entrando, yo coloco las herramientas y vamos a poder llegar hasta ese momento, efectivamente, donde tú estás desde el primer día, porque eso está grabado en tu cerebro, en donde cómo llegaste y qué sensaciones o emociones recibiste de tu mamá y cómo tú la sentiste, porque tú no tienes ahí ningún desarrollo cerebral, ni ningún libro o un computador para que estés interpretando las emociones de mamá. Y con eso lo que hacemos nosotros efectivamente es, de acuerdo a lo que tú necesitas, hacer una reconstrucción, un reinicio y una readecuación de realmente lo que quedó grabado allá para llegar a que efectivamente ese programa, que, como el que yo comentaba, de que está grabado cuando tú aprendiste a caminar, también así vamos a revisar otros programas que hoy de adulto tú no puedes obtener esos resultados que tú deseas. Y hacemos un reinicio y tú vas a estar consciente de eso. Lo podemos hacer por Skype, si estás fuera de esta ciudad, Bogotá, o por algún medio de redes por internet, o si estás por acá, por esta ciudad, pues sería magnífico conocerte. Muchísimas gracias por tu pregunta. Espero que haya sido importante para ti y te haya aclarado. Y si no, pues con mucho gusto me escribes y retomaremos este tema. Entonces, les repito, muchísimas gracias por su tiempo y hasta pronto. Gracias.